¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le instaló loderas a tu Granny 10. Para esto solo vamos a necesitar el desarmador de cruz y las loderas universales. Las loderas protegen al carro del agua y de la lluvia de la carrocería, además de darle una mejor presentación, le hacen ver un carro más grande de lo que es. Y aprovecho para agradecer a todos los suscriptores e invitarte, si no te lo has hecho, a que te suscribas para que tengas acceso a los videos de manera pronta en tu feedback. La lodera que vamos a usar es esta universal, de esta forma que tiene esta figura, para que sepas qué medidas tiene para que compres la que vamos a usar en el video y quede exacta como en el video. Te voy a decir las medidas. De altura tiene 29 centímetros de este lado, ya de ancho, de esta parte de acá, tiene 21 centímetros. Ya la ceja, esta parte de acá mide 8 centímetros, alrededor de 8 centímetros en promedio, porque a veces aumenta, a veces disminuye según la forma que vaya teniendo, pero son 8 centímetros de ahí. Y ya la otra, izquierda y derecha, es exactamente la misma medida, 29 de un lado, 21 de ancho y 8 de la ceja. Esta es la medida universal que manejan. En algunos países el Granny D ya viene con lodera, pero aquí en México no sacó ninguna versión con este aditamento, entonces si el tuyo no tiene, pues le puedes poner. Si consigues una más pequeña todavía quedaría un poco mejor, pero pues con esta le sienta bien y protege el auto. Este video aplica tanto para hatchback o sport como para la versión sedán. Los dos quedan muy bien con esta lodera universal. Es lo mismo, ya sea que lo pongas de esta forma así como estamos acá, o salida a la ceja. Yo opté por la segunda opción, por la última, porque es como vienen de serie las camionetas más grandes de Hyundai. Vienen con esa lodera incluida y se parece mucho. Hay que cortarle esta parte de acá con la navaja para que agarre mejor la carrocería. Hay que quitar estos tornillos que están aquí. Este es del lado del copiloto de la parte delantera. Aquí hay dos opciones. Ya sea que lo hagas todo por tu cuenta, pero para esto tendrías que quitar la parte de abajo, un clip que viene ahí, y sacar esta moldura, esta tolva, para medir exactamente la lodera con tu tolva. Ya lo mides con un plumón de aceite, con un lapicero o con pintura Vinci, como le hice yo para medir, o ya directamente usar las medidas que te voy a dar más adelante. Claro que va a tener un error de medición como de más 1 milímetro menos 1 milímetro, para que lo tengas en cuenta. Las medidas para adelante del lado de copiloto, empezando de la parte de arriba hacia abajo, son 9.3 centímetros de la parte de arriba al primer tornillo, y ya del espacio que hay entre tornillo y tornillo son 6.6 centímetros. Ya de qué tan salido está el tornillo, el de arriba son 2.5 centímetros y el de abajo son 3 centímetros. Ya con esas medidas le haces el hoyo, le pones la pija, el mismo tornillo que quitaste de la moldura, ya no tiene, nomás lo tienes que apretar y ya embona, queda bien, queda justo. Esto ya lo he probado y queda muy bien. Ya nomás le tienes que poner ahí un refuerzo o los refuerzos que tú consideres necesarios. Yo nomás le puse uno, ya con eso es suficiente. Y así es como queda del lado el copiloto. Las medidas del lado chofer o lado piloto son 9.4 centímetros de la parte de arriba hacia el primer tornillo. Y ya de la distancia que hay entre tornillo y tornillo es 6.6 centímetros. Y ya de la parte del tornillo hacia la derecha del primer tornillo son 2.5 centímetros y el de abajo son 3 centímetros. Ya nada más lo pones, lo fijas con los tornillos que quitaste en esta parte de acá. Primero los quitas, ya después pones la lodera y ya le pones el refuerzo de uno o dos tornillos extras, los que tú consideres ahí para que quede fijo. Las medidas de las loderas de atrás son las mismas del lado izquierdo que del lado derecho, que son 7.5 centímetros del tornillo de arriba hacia donde termina, y la distancia entre tornillo y tornillo son 10.5 centímetros. De la distancia de afuera
Hacia el tornillo de arriba son 2.5 centímetros y del tornillo de abajo son 3.5 centímetros, como se ve aquí en la imagen. Para poner las loderas en el carro hay que quitar la llanta y poner una torre de seguridad o unos tabiques o maderas como se acomode uno, pero no con el gato porque es inseguro, como ya lo he dicho varias veces en el canal. Hay que quitar estos dos tornillos para poder colocar la lodera. Primero el tornillo de abajo, que ya tiene ahí previamente los tornillos puestos, y ya que haya entrado en el de abajo se encuentra el tornillo de arriba. Es un poco incómodo, pero pues se puede. Ya nada más hay que ir atornillando un poco arriba y un poco abajo para que vaya quedando parejo. Ya que hayas atornillado estos dos, le puedes poner un refuerzo, ya sea acá abajo donde va esa pestañita. Como es de plástico la fascia, pues se puede acomodar con facilidad, y otro adelante, y ya para que quede de esta forma. Y el resultado final del lado del piloto es este, y del lado del copiloto es este. Es exactamente el mismo proceso de un lado que del otro. Ya por último te digo que las loderas tienen unas pijas que las puedes ocupar para hacer los hoyos antes de ponerle el tornillo que quitaste de la carrocería. Y le puedes poner silicón negro o rojo o un resistol 5000 a las loderas antes de atornillarlas para que quede más fuerte. En lo personal a mí me gusta más cómo se ve con las loderas, le da más personalidad. Así es como terminamos este video. Te invito a que le des like y nos vemos en el siguiente video.